Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a seguir conversando sobre el tema del monitoreo en cuanto al tema de ventilación mecánica. La clase del miércoles ya conversábamos sobre todos los parámetros que nosotros debemos medir, ¿no? Entonces ya tenemos mucho más en claro todo el tema de presiones, presión pico, presión plató. También vimos algo de driving pressure, vimos la compliance, la elastancia. Entonces, la charla del día de hoy va a tratar sobre los diferentes gráficos y curvas justamente que se pueden evidenciar a través del ventilador mecánico. Es por esta razón que prácticamente esto es un complemento de la clase que vimos el día miércoles. En primera instancia vamos a hablar justamente sobre estas curvas, sobre estos bucles y posteriormente vamos a conversar algo de gasometría arterial, ¿sí? Entonces, bueno, arrancamos con la misma. Perfecto, bueno, en sí pues en esta oportunidad vamos a hablar sobre el monitoreo gráfico. Creo que su nombre lo está especificando, justamente son los gráficos que se dibujan en un ventilador mecánico, ¿no? Tenemos dos tipos de gráficos diferentes, en este caso son las y también tenemos los gráficos que son los lazos o los bucles. Entonces, las curvas por lo general están medidas en dos medidas, valga la redundancia, que tienen una constante, que es el tiempo, y que se puede medir en este caso el flujo, el volumen y la presión, siendo la constante nuevamente el tema del tiempo. Tenemos tres tipos de curvas que son flujo-tiempo, volumen-tiempo y presión-tiempo. A diferencia de los lazos, pues que en cambio la constante va a ser el volumen. Y en este caso tenemos dos parámetros que vamos a verificar, que son la presión y el flujo. Por ende, el tema de los lazos que generalmente vemos en el ventilador mecánico hacen referencia al lazo o al bucle de presión-volumen y al bucle de flujo-volumen. Vamos a ir identificando cada uno de estos y vamos a ir manifestando las diferentes características de cada uno. Entonces, ahora, ¿para qué nos van a servir estos diferentes gráficos en cuanto a la monitorización de la ventilación mecánica? Primero que a través de estos gráficos yo voy a poder, a simple vista, identificar en qué modo ventilatorio está trabajando el ventilador. Además, va a detectar el autopip, como vimos anteriormente, en cuanto al tema de la monitorización. El atrapamiento aéreo, pues también se va a identificar específicamente en la curva de flujo-tiempo, que prácticamente ya lo vimos en la clase previa. Además, vamos a poder determinar si el paciente está sincrónico con el ventilador o si ya existen asincronías entre el paciente y el ventilador. Mide el trabajo expiratorio, evalúa el tiempo inspirado seteado, además ajusta el volumen corriente, el volumen tidal y minimiza en este caso la sobredistensión que nosotros también podemos evaluar a través de los lazos o a través de los bucles, que ya lo vamos a ver más adelante. También nos sirve para detectar un probable mal funcionamiento del equipo, presencia de fugas, presencia de secreciones a nivel de la vía aérea. Es decir, que estas gráficas son una herramienta importante que sumado al tema de las diferentes presiones que vimos anteriormente, de los diferentes parámetros que vimos en la clase previa, pues hacen un conjunto en sí para dar una monitorización de manera adecuada a nuestro paciente cuando éste está en ventilación mecánica. Existen curvas de una variable en relación al tiempo, que era lo que manifestaba previamente. En esta situación, la variable constante va a ser el tiempo. Generalmente, este tipo de curvas tienen dos ejes, ¿no? Tienen un eje horizontal que representa el tiempo y un eje vertical que por lo general representa a la variable que se va a medir, que ya conversábamos con anterioridad, que son tres: flujo, volumen y presión. Las variables son las que acabo de mencionar en este instante y convencionalmente, pues, en las curvas, como les explicaba previamente, tienen deflexiones. Las deflexiones positivas hacen referencia a la inspiración y las deflexiones negativas hacen referencia a la expiración. Acá un ejemplo de las diferentes curvas que tenemos nosotros en nuestros ventiladores. La primera, o haciendo referencia a lo que conversaba previamente, tenemos la deflexión, en este caso vertical,
que tiene que ver con las estancias como presión, como flujo y como volumen. Y la variable constante va a ser siempre la variable horizontal que hace referencia al tiempo. Cada una de estas tiene una característica similar, como ustedes pueden observar en la gráfica. Cada una tiene una diferencia en relación a la otra. En primera instancia tenemos la curva presión-tiempo. Si pueden observar entre las tres, una es diferente, hablando de presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo. Una tiene una característica peculiar, a diferencia de las otras dos, que en este caso es la curva flujo-tiempo. ¿Cuál es la característica específica de justamente esta curva? Es que tiene dos deflexiones. Tiene en este caso una deflexión positiva, que ya veíamos que hace referencia a las inspiraciones, y en este caso tiene una deflexión negativa, que hace referencia a la expiración. Si ustedes pueden observar, la curva flujo-tiempo es la única que tiene estas dos tipos de deflexiones, a diferencia de la curva de tiempo, que solo tiene deflexiones positivas, y a la curva de volumen-tiempo, que de igual manera que la de presión-tiempo, tiene únicamente deflexiones positivas. Entonces, a simple vista, yo tranquilamente puedo identificar la curva flujo-tiempo porque va a ser la única que tiene deflexiones tanto positivas como negativas. Cada una de estas tiene una característica especial, como ustedes pueden observar en la gráfica. La curva de presión-tiempo va a ser diferente cuando yo aplico un modo ventilatorio como el control volumen, y va a ser diferente cuando aplico un modo ventilatorio control presión. Es decir, que a simple vista, cuando yo sé o conozco estas características de las curvas, a simple vista, sin leer el modo ventilatorio, que por lo general siempre está en letras grandes y en la parte superior de nuestro ventilador, yo puedo saber en qué modo ventilatorio se encuentra mi paciente. Por ejemplo, si hablamos de control volumen en la curva de presión-tiempo, si ustedes pueden observar, la inspiración o la curva en este caso va a ser creciente, ¿sí? Va a crecer en el momento de la inspiración y tiene pues obviamente su curva creciente hasta el final de la inspiración. Esto en volumen control en la curva de presión-tiempo. A diferencia de la curva a diferencia del modo control presión, en donde ustedes pueden observar que en este caso es constante, ¿sí? Justamente la curva de presión, a diferencia de la de volumen, que es creciente. Y en modo espontáneo, como presión soporte, por lo general la curva tiene una característica sinusoide, es decir, redondeada, como ustedes pueden observar. Eso en las curvas de presión-tiempo. Cuando conversamos de la curva de flujo-tiempo en modo volumen-control, el flujo va a ser constante, como ustedes lo pueden observar aquí. ¿Y esto es debido a qué? ¿Por qué la diferencia en presión-tiempo y flujo-tiempo en cuanto a la curva? ¿Por qué? Porque de antemano, y hemos conocido y nos han charlado los diferentes expositores y profesores que han pasado a lo largo de este curso, que cuando yo coloco un paciente en modo ventilatorio por volumen, estoy asegurando un flujo y estoy asegurando un volumen. Por tal razón, en este caso, la curva de flujo siempre va a ser constante en este modo ventilatorio, a diferencia del modo controlado por presión, en donde la curva es decreciente, es decir, que va bajando, ¿no? ¿Sí? Y nuevamente en presión soporte casi puede tener una característica similar a la de control presión en modo espontáneo, o también puede ser de característica sinusoide. Nuevamente, insisto, la curva de flujo-tiempo es la única que tiene dos deflexiones, tanto positivas y negativas, que es igual, positivo, inspiración, negativo, expiración. Finalmente tenemos la curva de flujo, de volumen-tiempo, perdón, que hace referencia justamente a la cantidad de volumen que entra, que ya lo voy a explicar más adelante, pero si ustedes pueden observar, pues también solo tiene deflexiones positivas. Si yo estoy hablando de esta curva volumen-tiempo en un modo control-volumen, igual tiene una característica creciente, ¿sí? Dibuja una subida prolongada o una característica creciente hasta el final de la inspiración, y de igual manera dibuja una curva decreciente
conforme se produce la aspiración hasta el final de la aspiración. Cuando yo tengo una curva volumen-tiempo en modo control por presión, en cambio, la característica va a ser sinusoidal, como podemos ver acá, redondeada. De igual manera, en el modo espontáneo prácticamente es similar, ¿sí? Entonces, en este tipo de circunstancias, estas son las tres curvas que por lo general nosotros siempre visualizamos en nuestro ventilador mecánico y como les explico, a través de las mismas yo voy a poder diferenciar en qué modo ventilatorio se encuentra mi paciente. Ahora, ¿qué me dice cada curva? Yo creo que el nombre está eh, eh, de antesala para poder definir cada curva, ¿no? Si yo digo que esta es una curva de presión-tiempo, ¿qué es lo que me está dibujando? El tiempo de manera horizontal nuevamente y de manera vertical la presión de la vía aérea que tiene mi paciente. Por ende, recuerden que la clase anterior conversábamos de la presión pico y de la Pimax, que yo podía regularla de manera manual. Eso es lo que prácticamente se hace acá. Al final de la inspiración me está dando el valor de la presión pico o Pimax al final de la inspiración. Entonces, tranquilamente yo voy a poder visualizar si es que esta pico está más alta o está elevada, ¿sí? A través de las curvas o a través de la medición de esta curva. Eso es lo que me trata de decir esto de acá. Me va a verificar la presión de manera vertical y el tiempo de manera horizontal. De igual manera, acá la de flujo-tiempo, en cambio, me va a poder visualizar qué flujo es el que se está administrando al paciente en cada ciclo respiratorio. Y el tema del volumen, tiempo, pues me va a decir cuánto de volumen entra en esos pulmones. Por ejemplo, si yo seteo en un modo volumen controlado, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, 500 ml. Este volumen va a ser reflejado justamente en el plano vertical, que hace referencia al volumen, y siempre me va a dar 500, 500, 500, ¿sí? Que es lo que prácticamente hace referencia a este volumen tiempo. A diferencia que en cambio, en control presión, en el modo ventilatorio, como habíamos visto previamente, nosotros generamos una presión, pero en este caso el volumen es constante. Así que este volumen va a variar. Puede que esta curva en algunos momentos alcance los 500 ml, como podemos observar en la gráfica, o puede que en algunos momentos esta curva sea mucho más pequeña y dibuje el punto, haga una gráfica como lo que yo estoy ahorita señalando en el punto rojo y puede que se quede más acá abajo, ¿no? En vez de 500 puede que dé 400, pero eso ya sabemos de antemano que eso es debido a que el modo ventilatorio por presión pues no nos da un volumen constante. El volumen va a depender de la presión que va a generar en este caso el ventilador mecánico. Ya, acá les he colocado un pequeño video para que puedan ustedes observar las diferentes curvas. Si ustedes observan en la parte superior, tenemos una curva de presión-tiempo. Me mide acá la presión y acá me mide el tiempo. 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8, 10, 12 segundos, que es lo que está estipulado en la pantalla de este ventilador. Entonces, acá tengo la curva de presión-tiempo, ¿no? La segunda curva, como les dije, pues tiene sus deflexiones positivas y negativas y esto hace referencia a una curva de flujo-tiempo. Y finalmente tengo la curva de volumen-tiempo, que es la que observamos en la parte inferior. Ahora, si ustedes son observadores, se pueden dar de cuenta que tanto la curva de flujo-tiempo como la de volumen-tiempo siempre inician en la línea basal, ¿sí? A diferencia de la curva de presión-tiempo, que no inicia en su línea basal, que en este caso sería donde estoy señalando con el punto rojo. ¿Esto es debido a qué? Esto es debido a que en esta curva se va a dibujar la PIB que nosotros estamos aplicando a mi paciente. Entonces, si yo tengo una PIB de 5, prácticamente va a iniciar acá, en 5, ¿sí? Si yo tuviera una PIB de 10, iniciará más acá arriba y así sucesivamente. Entonces, este espacio que prácticamente queda en blanco como para colocar un ejemplo, hace referencia a la PIB. ¿Qué es la PIB? Ya pudimos conversar o charlar la clase anterior. Hace referencia a la presión positiva al final de la expiración y lo que hace es que justamente el alveolo se colapse. Entonces, esa es la diferencia de esta curva de presión-tiempo a diferencia de las otras dos. Ahora,
Acá me va a dibujar las presiones, ¿no? Acá va a estar señalado las presiones, pueda que por aquí esté señalado 25, 50, ¿sí? Ahí haciendo un cálculo acá, más o menos te diría que la presión de este paciente va a oscilar entre 30 como máximo centímetros de agua, ¿no? El flujo, de igual manera, va a estar seteado acá. El volumen tidal igual va a estar seteado acá, puede que aquí tenga 250, puede que acá tenga 500, haciendo referencia a esta gráfica, aproximadamente este paciente puede tener entre 300 y 350 ml de volumen, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar en el video, pues cada uno de estas curvas tiene sus características especiales, ¿no? Entonces, es muy fácil poder diferenciar, en este caso, la inspiración que está pintada de color rojo, ¿sí? Y la expiración que está pintada de color verde, ¿sí? Rojo en la de flujo, verde en la expiración, ¿sí? Igualmente en la de volumen, inspiración de rojo, expiración de verde. Perdón. Listo, perfecto. Entonces, acá tengo otra curva, ¿no? Hace referencia, en este caso, a una curva de flujo-tiempo. ¿Por qué es flujo-tiempo? Ya hemos conversado y hemos manifestado que la curva de flujo-tiempo es la única que tiene dos deflexiones, una deflexión positiva y una deflexión negativa. Entonces, es una curva de flujo-tiempo. Ahora, según esto de acá, ¿en qué modo ventilatorio o en qué modo ventilatorio está justamente el ejemplo de esta gráfica? ¿Estará en control volumen o en control presión? Por las características, ¿en qué modo está? Control presión. Ya, perfecto, está en control presión, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias conversábamos previamente que tiene justamente la curva de carácter decreciente. Entonces, en ese sentido es control presión. Perfecto. Entonces, a través de esto yo ya voy a poder saber en qué modo ventilatorio se encuentra mi paciente. Acá tengo una misma curva que es de flujo-tiempo, y en este tipo de circunstancias, a diferencia del anterior, que justamente tiene las características decreciente, este tiene un flujo constante. Por ende, esta está seteada en control volumen. Estos ejemplos más o menos para que tengan como referencia, eh, para que puedan discernir entre cuál modo ventilatorio está utilizando el cliente a través de las curvas. Acá tengo otra curva flujo-tiempo. En este caso, si ustedes pueden observar, de igual manera cuando veíamos el tema de atrapamiento aéreo, que no finalizaba la expiración y no llegaba a la línea basal, ¿no? De igual manera puede suceder acá. En este caso, el flujo, no, o mejor dicho, la inspiración no termina, ¿sí? En su línea basal, sino que empieza la expiración antes de que termine la inspiración. Esto puede hacer referencia a que puede existir alguna, algún problema de características en relación a fuga. En este caso, el tiempo inspiratorio puede estar alterado también. Y acá lo que denominábamos o lo que veíamos en la clase previa, el denominado atrapamiento aéreo o el denominado autopip o pip intrínseca, que hacía referencia a que prácticamente en la expiración o durante la expiración esta curva no llega a su basal y queda este aire atrapado. Entonces, como ya vimos en la clase previa, justamente cuando vean ustedes en esta curva flujo, tiempo, este tipo de características, que la expiración no termina o no culmina en la línea basal y enseguida empieza la inspiración, estamos frente a un atrapamiento aéreo. Y ya conversábamos previamente que en este tipo de circunstancias, ¿qué tengo que hacer? Alargar el tiempo expiratorio para justamente prolongar el tiempo expiratorio y hacer que mi paciente elimine todo ese aire atrapado a través de la expiración prolongada, y de esta manera, cuando yo realizo este tipo de circunstancias y de esta manera altero la relación IE, que es inspiración y expiración, pues prácticamente estoy haciendo que mi paciente ya no genere ese atrapamiento aéreo y elimine a través de la expiración ese aire atrapado. Otro ejemplo más de una curva flujo-tiempo, tenemos acá en las líneas puntiagudas cómo debería de verse normalmente. La expiración terminada a nivel de la
línea basal, pero vemos que no sucede esto, que prácticamente no llega a la línea basal y se suscita la inspiración, lo que genera la autopip o atrapamiento aéreo. Ahora, a través de las diferentes curvas, yo también voy a poder observar si existe un patrón obstructivo o, por ejemplo, si existe alguna expiración tanto activa de mi paciente. En condiciones, cuando yo conversaba al inicio de la clase del día miércoles, decía que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo en condiciones normales, como ahora estamos tanto usted y yo respirando en este momento. Pero en los pacientes prácticamente que están ventilados, que están sedados, ambos ciclos inspiratorios, tanto ambos ciclos respiratorios, tanto la inspiración como la expiración, van a ser en este caso pasivas, porque la máquina es la que va a ejercer este movimiento. Entonces, muchas de las veces han de haber tenido ustedes experiencias en donde los pacientes no se sedan por completo y están con un RAS de -3, un RAS de -4. Puede observarse a simple vista en las diferentes curvas que la expiración se vuelve activa, es decir, que el tiempo expiratorio se acorta justamente dibujando una mayor curva, en este caso, ¿sí? A diferencia de cuando se suscita la expiración pasiva, la deflexión de la expiración no tiene una curva pronunciada en este caso, sino que tiene una curva prolongada, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en este caso podemos observar nosotros que ya mi paciente está generando o está gatillando o está realizando un estímulo, ¿sí? Para que se genere la siguiente inspiración. De ahí tenemos que también podemos observar si se trata en este tipo de circunstancias de algún proceso obstructivo. Nuevamente, en características normales se dibuja una curva no pronunciada, pero cuando estamos frente a un proceso obstructivo, prácticamente esta curva está totalmente abolida y dibuja una deflexión casi recta, ¿sí? Entonces, estas son maneras de visualizar si se puede, podemos tener frente a nosotros algún proceso obstructivo en ese tipo de circunstancias. Acá tenemos una curva de volumen-tiempo, donde prácticamente tenemos el proceso de inspiración y el proceso de expiración, ¿no? Ya. Ahora, eso en cuanto al tema de las curvas, ¿sí? Vamos a ver ahora el tema de los bucles o de los lazos. En este tipo de circunstancias, nuevamente, ¿cuál va a ser la constante cuando yo vea los bucles o los lazos? La constante siempre va a ser el volumen, ¿sí? Y los otros parámetros que vamos a medir acá van a ser el flujo o las otras variables, que es el término correcto, van a ser el flujo y la presión. Cuando nosotros tenemos un bucle, para que puedan observar la diferencia entre ambos, aunque gráficamente o de forma son diferentes, pero para que puedan visualizar de mejor manera, cuando yo tengo un bucle de volumen-presión, ¿sí? Prácticamente el ciclo de inspiración y expiración va contrario a las manecillas de reloj. Es decir, que inicia en la parte baja, ¿no? En cuanto al tema de la recta horizontal, y de ahí pues se va en dirección contraria a las manecillas de reloj. Primero dibuja la inspiración y posteriormente dibuja la expiración y se devuelve siempre a su línea basal. Eso es lo ideal o lo normal. Y si ustedes se fijan en el bucle de flujo-volumen, sucede todo lo contrario. En este caso, si va en dirección de las manecillas de reloj y empieza justamente desde la línea cero o de la línea en donde se unen la variable de flujo y la variable de volumen, y empieza la inspiración y finaliza con la expiración. Entonces, una manera de diferenciar estos dos bucles es justamente eso, la dirección que ellos toman. Otra característica o otra diferencia entre ambos es, si ustedes pueden observar el bucle de volumen-presión, la depresión no inicia justamente cuando se une la línea de volumen o la línea de presión o la línea vertical o la línea horizontal. Si ustedes pueden observar, esta inicia o tiene un espacio vacío que hace referencia justamente al PIP que estamos utilizando. Entonces, si yo utilizo un PIP de 5, pongamos de manera
subjetiva este ejemplo, acá en este bucle, si yo empiezo con un PIB de 5, se va a empezar justamente en la zona que yo estoy señalando. Si yo le hubiera colocado un PIB de 10, probablemente empezara más acá. Entonces, este espacio justamente hace referencia a la PIB. A la diferencia del bucle de flujo-volumen, que prácticamente empieza en la unión de flujo y en la unión de volumen. Aquí empieza, ¿sí? Entonces, son características especiales que tienen estos bucles. Ya vamos a ver más adelante cuándo yo sospecharía de sobredistensión o cuándo yo a través de los bucles puedo observar si a lo mejor existe algún patrón obstructivo o a lo mejor tengo la sospecha de que existen secreciones. Ya, acá lo mismo con las características que les había mencionado previamente, porque empezamos más acá en la curva de flujo, de volumen-presión, perdón, porque hace referencia al PIB, ¿no? Y tenemos pues acá. Ahora, cuando yo les hacía el tema de la medición de la Pimax o de la Pico en las diferentes curvas, también puedo hacerla acá, en los bucles. ¿Qué es lo que hago? Friso, como les ponía en los ejemplos previos, friso la pantalla y con mi manecilla justamente me voy a ubicar aquí, al final de la inspiración. Me ubico acá y eso me va a setear un valor en centímetros de agua que va a ser el valor de la presión pico o de la Pimax. Entonces yo también puedo realizar una medición de la pico o de la Pimax a través de los bucles, justamente con el ejemplo que les acabo de mencionar. Ahora, a través de estos bucles yo también puedo saber si estoy sobredistendiendo mi pulmón o si estoy realizando sobredistensión alveolar. ¿Y cómo lo veo? Fácil. La característica especial cuando existe una sobredistensión es justamente lo que podemos observar acá. Al final de la inspiración y al inicio de la expiración prácticamente va a suscitarse que la gráfica se va a alargar de esta manera, ¿sí? Se va a prolongar como si fuera, perdón, un pico de una ave, ¿sí? Entonces, cuando ustedes observen justamente en el bucle este tipo de situaciones, esto hace referencia a que se está sobredistendiendo el alveolo. Y hay que tener cuidado porque si yo sospecho sobre esto, hay que rever por qué es o cuál es la situación de sobredistensión. Puede que yo esté dándole un volumen tidal que a lo mejor no esté acorde a la patología del paciente, o puede que yo le esté dando mayor PIB o mayor presión positiva al final de la expiración, que también me puede estar ocasionando esta sobredistensión alveolar, o puede que de antemano pues este paciente tenga alguna patología de carácter obstructivo, EPOC, y que se esté generando autopip, y esto te esté generando el tema de la sobredistensión pulmonar. Entonces, hay que tener mucho ojo y consideración con esto, ¿no? Sobredistensión cuando observen justamente este alargamiento al final de la inspiración y al inicio de la expiración a manera de un pico de ave. Acá lo podemos observar con mayor detenimiento y mucho más visual, ¿no? Tenemos en este caso la curva de volumen-presión, ¿sí? Inspiración, acuérdense siempre, expiración. Y justamente al final de la inspiración nos dibuja esta especie de gráfica a manera de referencia como de pico de ave y estamos frente a una sobredistensión alveolar. Hay que corregirla o hay que ver cuál es la causa de esa sobredistensión, ya que conocen ustedes de antemano que si se perpetúa esa sobredistensión alveolar, lo que se va a provocar es un BILI, es decir, una lesión inducida por la ventilación mecánica. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando existe esta sobredistensión? En la línea de puntos negros podemos observar primeramente en la gráfica una gráfica de volumen-presión. La línea de puntos negros hace referencia a las condiciones normales en las cuales esta curva se debería suscitarse. Pero ustedes pueden observar dos cosas muy puntuales en el ejemplo. Que existe una sobredistensión porque prácticamente existe la situación de la presencia de este pico que conversábamos previamente, pero hay otra cosa más que también hace referencia a que puede existir sobredistensión. Si ustedes pueden observarse, este bucle generalmente tiene una inclinación aproximadamente de unos 25-30 grados.
Pero cuando se suscita sobredistensión o una sobredistensión alveolar, este bucle se va acostando cada vez más y siempre se acuesta a nivel de la presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace referencia? Por ejemplo, digamos, en condiciones normales sería esto, ¿no? Dibujado esto, que en condiciones normales me dibujaría acá la presión que tengo, debería tener una Pimax menor a 35. Entonces, pongamos que por acá yo tengo una presión de 30 centímetros de agua. Entonces, está dentro de lo normal. Pero, ojo, haciendo ejemplo de manera subjetiva lo que acabo de mencionar, tengo acá que 35 y tengo acá 40, en donde aproximadamente pega el pico, ¿sí? Pega el pico. Entonces, verificamos que existe sobredistensión únicamente de manera visual y también verificamos que existe sobredistensión o que tenemos una Pimax o pico elevada porque la presión también va a estar alta o alterada, ¿sí? Así que mucho ojo con eso. Ya, ahora, pueden existir circunstancias en que en estos bucles no inicien de manera correcta eh, desde su línea basal, ¿no? Como sucede acá. Prácticamente debería iniciar acá, y de hecho, si no tiene PIB, si tiene PIB, perdón, debería iniciar más acá, ¿no? Porque esta es una curva de volumen-presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la gráfica o en el ejemplo? Ven que prácticamente la expiración no termina, ¿no? Entonces, hace referencia a que probablemente exista una fuga de volumen. Y en el ejemplo de acá, prácticamente sucede algo similar, ¿no? Entonces, siempre que ustedes tengan en estos bucles que no inicien desde su línea basal, puede hacer referencia o deben de buscar bien el tema de las tubuladuras, deben de buscar bien si a lo mejor el balón está inflado de manera correcta, deben verificar el tubo traqueal, siempre buscando si existe algún tipo de fuga. Acá igual, algo que les acababa de mencionar, flujo-volumen no inicia en la línea basal que habíamos conversado previamente, entonces estamos frente a la sospecha de probablemente una fuga del sistema. Entonces, nuevamente hay que revisar absolutamente todo para ver si es que no hay alteraciones en cuanto a la conectividad de nuestra interfase, de nuestras tubuladuras y de nuestro ventilador mecánico. Aparte de todo esto, estas curvas o estos bucles nos sirven para poder ver si es que existe o no necesidad de aspirarlo a mi paciente en la situación de que puede existir presencia de secreciones. Cuando nosotros tenemos presencia de secreciones, regreso a esta gráfica para que vean que la línea justamente es continua y no tiene ningún tipo de deflexión. Cuando nosotros sospechamos que existe algún tipo de obstrucción, sea esto por lo más común que es presencia de secreciones a nivel de tubo orotraqueal, se dibujan justamente estas líneas que ustedes pueden observar como puntiagudas y hacen referencia a que existen inflexiones. Estas se denominan inflexiones y por lo general lo más frecuente es que existan secreciones a nivel de la vía aérea del tubo orotraqueal y esto me está diciendo prácticamente eso, que aspiremos nuestro paciente, estas denominadas inflexiones, ¿sí? De igual manera acá existen inflexiones donde normalmente debería ser una línea continua, por ende tengo que revisar que lo más frecuente, como les acabo de manifestar, son la presencia de secreciones, así que debo de aspirar las mismas. Eso en cuanto a esta primera temática de las curvas y de los bucles. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o inquietud con respecto al mismo.